nombre es Amílcar Romero, soy secretario general del Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas de la Organización ANCAO Internacional. El día de hoy vamos a tener otra sesión más de nuestros conversatorios semanales sobre diferentes temáticas y los mecanismos de resolución de controversias y temas complementarios. El día de hoy vamos a un especialista de renombre, alguien con mucha trayectoria y gerente y CEO de una institución referente en la materia. Permítame brevemente presentarlo. Es el señor Rafael Montoya. Rafael Montoya es empresario y consultor financiero con estudios en maestría en Derecho Empresarial, Administración y especialización en finanzas, en contrataciones con el Estado. Es especialista en fideicomisos, así como gestión económica y financiera de empresas. Actualmente, como mencioné previamente, se desempeña como gerente general y CEO de IT Capital. Con él, entonces, vamos a desarrollar esta importante temática. Rafael, si deseas, ya puedes iniciar tu pantalla y tu micrófono. Antes de dar el uso de la palabra a nuestro distinguido especialista el día de hoy, algunas reglas de la casa para permitirles un ejercicio mucho más óptimo. Por un lado, si desean hacer preguntas por escrito, obviamente siempre lo pueden hacer, pero también el expositor ha tenido la gentileza de permitirles a ustedes hacer las preguntas de forma oral, incluso antes de terminar la sesión. Si desean, simplemente levantan la mano o cortésmente piden la palabra para poder comentar o preguntar sobre lo que vaya a exponer justamente nuestro especialista el día de hoy. Durante la sesión compartiré un enlace también en la sección chat, donde podrán registrarse para los certificados. Y bueno, al final de la sesión haremos eventualmente algunos comentarios o preguntas generales. Muchísimas gracias. Dicho esto, Rafael, tienes el uso de la palabra. Cualquier cosa estoy aquí para asistirte. ¿Qué tal? Muy buenos días. Agradezco a Centro Ancagua por la cordial invitación eh, para poder compartir con ustedes información que creo que es necesaria en la actual coyuntura, en donde, como yo menciono, en el ecosistema de la inversión pública hay novedades que es saludable conocerlas. Y concretamente, el conversatorio de hoy día se va a centrar en las nuevas garantías financieras que han sido incorporadas en la nueva ley de contratación del Estado. Me refiero a la ley 32069, publicada a fines de junio, y que todos estamos esperando el reglamento, el cual debe salir máximo a fines de noviembre. Y luego voy a tocar dentro de estas garantías una herramienta financiera que creo que viene logrando un protagonismo importante. Me estoy refiriendo al fideicomiso público de adelantos, un poco para difundir cuáles son sus fortalezas, cuáles son los beneficios, comparándolo con otras garantías financieras, de tal forma que esta información pueda ser útil a todos ustedes. Voy a poner la presentación. Eh, yo empezaría diciendo que para entender el, la utilidad o la importancia que tiene una herramienta financiera, una garantía financiera, eh, voy a ir un poco más atrás para que se entienda todo el contexto y por qué en la inversión pública y en concreto en la ejecución de obras es relevante el tema financiero. ¿Ok? A ver, un minuto, por favor. Eh, Siempre me gusta mostrar esta filmina y un poco para reflexionar, ¿no? Nos estamos olvidando que en una obra pública, si no existe financiamiento, no hay nada.
Y esto creo que todos nosotros, que de una u otra manera somos actores en el ecosistema de la inversión pública, cada uno en su posición, en su función, en su corner, vemos con mucha frecuencia, cómo se otorgan buenas pros y luego no se firman contratos, por diversas razones. Eh, Todos sabemos de que una buena pro al ser adjudicada primero tiene que quedar consentida. Eso da lugar a que cualquier otro participante pueda impugnarlo. No me estoy refiriendo a ese caso concreto en donde una buena pro se pueda perder por alguna omisión o deficiencia de la propuesta o porque el contratista no cumple con los requisitos técnicos en el momento del perfeccionamiento del contrato. Ese tipo de omisiones o incumplimientos es un porcentaje importante para la no firma de contratos. Sin embargo, eh, el punto más importante por el cual no se firman los contratos y la data histórica está, puede validarse, es porque el ganador de la buena pro no logra obtener las fianzas del fiel cumplimiento o incluso luego de firmado el contrato con gran esfuerzo de haber conseguido el fiel cumplimiento y también vamos a tocar brevemente el tema de cómo el Estado ha venido mitigando esa obtención del fiel cumplimiento con, por ejemplo, la emisión de normas especiales sobre la retención del fiel cumplimiento. Pero luego de eso, decía yo que con esfuerzo se firman los contratos, pero luego las obras quedan inconclusas, se paralizan, eh, se resuelven por incumplimiento de la ejecución contractual y esto obedece a que el contratista se quedó sin financiamiento, se quedó sin liquidez, se quedó sin los recursos económicos para ejecutar la obra. Entonces, es relevante entender que sin financiamiento, la obra pública, la inversión pública no va a llegar a los objetivos de gestión que todos queremos. También, por otro lado, acá hago un énfasis importante de que nos estamos olvidando, quien habla que soy un asesor financiero, pero muy anichado, muy enfocado en la infraestructura y principalmente en la obra pública. Yo trato con mucha frecuencia con dueños de empresa, ingenieros, encargados de la ejecución de obras, del planeamiento, y noto eh, una obsesión por el lado técnico, que es la propia ejecución de la obra, y qué duda cabe, sí, es muy importante, pero nos estamos olvidando que no nos encargan la ejecución de 30 kilómetros de carretera o hemos ganado un contrato para la construcción de una edificación de 5.000 metros cuadrados, un colegio, un hospital, que nos estamos, no, nos están encargando la colocación de 50 torres de alumbrado público en una zona rural. No, señores, a nosotros nos han elegido para administrar X cantidad de millones de soles. Es decir, cuando gano una buena pro de una obra por 8 millones, 10 millones, 50 millones, 200 millones, 400 millones, el monto que fuese, qué duda cabe que es para ejecutar la obra convocada. Pero en el fondo, yo voy a administrar X millones de soles. Ahí hay un cambio importante de cómo ver esta actividad. Y siempre digo que los ingenieros se obsesionan con la producción, la ejecución técnica de la obra, y los abogados se obsesionan con los términos contractuales. Y esa obsesión divergente, antagónica, genera impactos positivos, pero también negativos, como veremos más adelante, pero nadie
se enfoca en el principal objeto del contrato de ejecución de una obra, porque los contratos de obra son en esencia un negocio, tanto para el que contrata, el Estado, y a veces suena un poco raro que alguien diga, oye, el Estado hace negocio. Me estoy refiriendo al concepto semántico propio del negocio, es decir, el Estado convoca un proceso para elegir al mejor candidato, el cual, al cual le va a pagar un precio, pero su negocio, su objetivo, su objeto es recibir la infraestructura bajo los alcances, características, condiciones que convocó. Ese es el mejor negocio del Estado, recibir la infraestructura que fue convocada y para lo cual convocó un proceso de selección. De la misma forma como para el contratado, para el contratista. Su expectativa es ganar una buena pro, ejecutarla y obtener la rentabilidad esperada. Y ambos objetos son buenos. Ninguno es mejor que el otro y ninguno es malo y debemos olvidarnos de que el Estado le hace un favor al contratista o viceversa, el contratista es el malo en la película que siempre le sacar provecho al Estado. No, el Estado ha propuesto la convocatoria de un proceso a un precio determinado, con un alcance y un plazo determinado, y por eso está dispuesto a pagar ese precio y el contratista, obviamente que participa, también entra a un proceso sabiendo cuáles son las reglas y las obligaciones que va a tener y cuál es la rentabilidad que va a obtener si es que la gana. Entonces, ambos tienen una expectativa y consideran que el precio, el alcance, la calidad y el plazo guardan justo equilibrio entre lo que se da y lo que se recibe. Reitero, por más que hablemos de obras públicas, no olvidemos que esto tiene y debe ser un negocio para las partes involucradas. Tal y como lo he mencionado, el contratista entra con una expectativa, obtener un margen, una rentabilidad. Si no, no es empresario, pues. O sea, nadie va a entrar a perder dinero. Nadie siquiera va a entrar a estar tas con tas entre el precio que voy a vender o facturar y el costo que me va a representar. ¿Ok? Y simplemente un pincelazo de cómo es que un contratista va conociendo oportunamente ese resultado financiero de su negocio, porque no es que yo me meto el día uno y salgo de la obra el día último y en ese momento voy a ver si gané o perdí plata. No, no es así. Esto, desde el día uno, el contratista tiene que saber cómo va ese margen, cómo se va cumpliendo sus expectativas, si va ganando o va perdiendo dinero. Y existen herramientas financieras de gestión y de control en las obras. Las más conocidas son el resultado operativo y el flujo de caja, que dicho sea, la verdad, son poco conocidos y solo utilizados por las empresas grandes en proyectos complejos. Y estamos hablando del 1% del mercado nacional, no por la cuantía de las obras, sino por la cantidad de empresas. Solo el 1% de empresas en el Perú utilizan herramientas de control financiero para saber si está haciendo negocio o no lo está haciendo. Sin embargo, estas herramientas, como el resultado operativo y el flujo de caja, si se utiliza en forma permanente y en forma periódica, que generalmente es mensual, van a marcar la diferencia entre ganar o perder dinero, tomar decisiones preventivas o correctivas en forma oportuna. Sigo hablando, queridos amigos, de un contexto, porque hay que entender, o sea, no puedo entrar a hablar de las garantías financieras sin antes resaltar, destacar algunas ideas fuerza que son muy importantes. Reitero, venimos hablando de que sin financiamiento no hay buena ejecución, venimos hablando de que hay una obsesión por el lado técnico y por los términos contractuales y muchos se olvidan que esto es un negocio en donde tiene que haber justa equivalencia entre lo que se da y lo que se recibe, en donde no hay que
etiquetar como malo que tanto el Estado como el contratista entren a este negocio para obtener y lograr sus propios objetivos, ¿ok? Cuarto, de que los contratistas en su gran mayoría no conocen de herramientas de control y de gestión financieras como el resultado operativo y el flujo de caja, y entran con los conocimientos y el know-how técnico, pero eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Otro tema no menos importante es, oigan, ¿y cómo es el financiamiento para una obra pública? O sea, ¿existen condiciones adecuadas? ¿Es fácil acceder al financiamiento en el mercado formal, en el mundo bancario, en el mundo de las aseguradoras? O sea, yo sí, porque yo gano una buena pro, automáticamente voy a estirar la mano y me van a dar un crédito. Tengo 15 años como asesor financiero y créame, todas las semanas, hasta el día de hoy, incluyendo, antes era con mayor frecuencia, pero todas las semanas pasan por mi oficina empresarios, gente que viene con una sonrisa y me dice, Rafael, acabo de ganar una buena pro y por favor consígueme las fianzas, por favor consígueme el crédito para ejecutar la fianza. Y yo le digo, nadie te va a dar nada. ¿Cómo, Rafael? ¿Cómo me dices eso? Sí, claro, es que una cosa es la foto técnica para ganar una buena pro y otra cosa es la foto financiera para que un banco o una aseguradora te otorgue un crédito. Gran diferencia que hay que tenerla muy presente y que hasta el día de hoy, muy a mi pesar, los empresarios no lo conocen, creen que esto es, digamos, creen que el tema financiero se va a recién evaluar, analizar, lo voy a pensar después de que gane la buena pro. Al revés, el tema financiero lo tengo que conocer antes de postular siquiera. ¿Y por qué digo esto? Porque pocos reconocen que nuestra legislación de obras públicas es muy laxa. Y realmente, señores, resulta muy fácil ganar una buena pro en el Perú. Todavía. Y digo todavía porque ya salió la nueva ley general de contratación en donde ya cambia de criterio en la elección del ganador de una buena pro. Hoy en día, a grandes rasgos, gana el que ofrece el menor precio. Y ustedes lo saben, que la ley macro permite empujar 10 hacia arriba o 10 hacia abajo en obra pública. En servicios no hay monto. Y entonces, no solo estoy hablando de que para ganar una buena pro hay que pujar el menor precio, porque todos sabemos que todo el mundo se tira al menor precio y resulta que vienen los sorteos y bla, 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 temas ya operativos que ustedes conocen, que no es el caso de esta exposición. Pero me voy a referir cómo es que digo yo y por qué menciono de que es fácil ganar una buena pro en el Perú, porque hoy en día la vigente ley macro te exige una experiencia técnica similar 1 a 1, pero acumulada en los 8 o 10 años últimos. Es decir, si se convoca un proceso para ejecutar una edificación de 30 millones, el contratista debe acreditar 1 a 1 haber ejecutado obras de edificación por 30 millones. A eso le llamamos la experiencia similar. Sin embargo, la debilidad está en que puedo acreditarlo con experiencia acumulada en los últimos 8 o 10 años. Y una cosa es acreditar y haber ejecutado una obra de 30 millones, en este ejemplo, y otra es 2 de 15 o 6 de 5 millones. O en el absurdo, con 10 obras de 3 millones yo pudiera ganar una obra de 30. Y todos sabemos que una cosa es la logística y el financiamiento de una obra de 3 millones y otra cosa es la logística, el financiamiento y los recursos para una obra de 30. Y por eso digo que nuestra ley es laxa.
Y si a eso le sumamos una desnaturalización que se le ha dado a los consorcios, porque digamos las cosas como son. La ley de contratación permite participar en forma individual o en consorcio, que es un contrato de colaboración empresarial cuya naturaleza en el mundo de los negocios y en la Ley General de Sociedades es que dos o más personas naturales o jurídicas se unen para complementarse, es decir, para sumar esfuerzos en donde mis debilidades las suplo con las fortalezas que tú tienes y viceversa, y por eso me consorcio contigo para hacer una sola idea, un solo esfuerzo, y de esa forma poder ser más fuertes. Pero la realidad en el Perú es otra. Hoy en día los consorcios se han desnaturalizado totalmente y todos sabemos que se alquila la experiencia. Y entonces resulta que el verdadero ejecutor de la obra va a ser el que tiene la menor experiencia, porque el que le proporcionó la experiencia simplemente se la está prestando a cambio de un beneficio económico. Y entonces, perdonen el timbre, estoy en mi casa, eh, y en ese contexto, por un lado, la norma me exige experiencia similar uno a uno, y por otro lado, utilizo un vehículo de colaboración empresarial como es el consorcio, en donde realmente no todos se han juntado para sumar esfuerzos, sino que para aprovechar una oportunidad. Y esto es relevante porque resulta que eh, uno gana una buena pro, ¿ok? Pero esa foto técnica para ganar la buena pro no necesariamente te permite obtener el financiamiento para ejecutar esa buena pro. Y tal y como señala esta filmina, ganar la buena pro no asegura el otorgamiento del financiamiento. ¿Y por qué digo esto? Porque el Estado, la Ley General de Contratación con el Estado, no le pide al contratista, por ejemplo, dame tus estados financieros de los 3 últimos años. Quiero saber qué tan eficiente eres como empresario. El Estado tampoco te pide tu declaración de impuestos. El Estado ni siquiera evalúa cuál es tu calificación crediticia. ¿Ok? Situación que sí acontece, sí sucede cuando con esa buena pro a la cual le vamos a llamar foto técnica, luego este consorcio acude al sistema financiero y bancario para merecer, para postular por un crédito y no le van a dar ese crédito porque no califica. Me he dado el trabajo de hacer un comparativo entre los requisitos que se exigen para ganar una buena prueba bajo la ley de contratación y los requisitos que normalmente te exige el mercado financiero para darte ese financiamiento, ese crédito. Hablemos de la experiencia técnica, como ya les he mencionado, la ley te pide una experiencia similar uno a uno, pero acumulada en los últimos 8 o 10 años. En cambio, si tú postulas a un crédito, te van a exigir primero la experiencia similar y ojo, no solo en tipo de obra, sino en cuantía. Ahí no sucede de que yo con 10 obras de 3 millones acredito una obra de 30, no. Si tú postulas y ganaste una obra de 30, tienes que acreditar haber ejecutado obras de 30 y máximo en los últimos 5 años. La experiencia general, que significa la otra experiencia, que no tiene que ver con el tipo de obra que has ganado, también te la suman, pero es referencial. Vamos al segundo criterio, la información financiera y tributaria. El Estado no te pide esa información. Y ojo que acá hago un paréntesis porque ya sé que me van a decir, Rafael, pero es que para tener mi RNP activo, yo tengo que periódicamente presentar información. Sí, es cierto, pero la información que hoy en día te pide el RNP
Solo aquellas empresas que realmente están en situación de crisis no pueden renovarlo. Pero el grueso que cumple con presentarlo pasa el filtro sin ningún problema. Y en cambio, para obtener un crédito, sí te van a pedir tus estados financieros de los últimos 3 años, van a evaluar los ratios financieros, como es lógico, existen a las empresas, así como a los seres humanos, se nos mide el colesterol, los triglicéridos, la presión, a las empresas se les mide por sus ratios financieros que fluyen de sus estados financieros, de su libreta de notas, son sus estados financieros y sus declaraciones de impuestos. Existen 4 ratios financieros muy conocidos: el ratio de endeudamiento, el ratio de rentabilidad, el nivel de ventas y el capital social. Es algo básico que se mira. Obviamente te van a pedir la declaración de impuestos de los 3 últimos años, van a revisar tu calificación crediticia. Todos sabemos que existen 5 niveles de calificación crediticia, yendo de más a menos: calificación normal, calificación CPP o con problema potencial, calificación deficiente, calificación dudoso y calificación pérdida. Te van a pedir y evaluar si tienes líneas de crédito vigentes, que no tengas deuda con la SUNAT ni con Reactiva, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de la viabilidad de la obra, eh, todos sabemos que los expedientes técnicos al 95% han sido realizados por la entidad. Son pocos los contratistas que pueden acceder con anticipación para conocer los términos de esos expedientes técnicos. Ya sabemos que tienen debilidades, es un tema de gestión, es un tema pendiente por solucionar. Eh, Existe un presupuesto que generalmente está desfasado, con data no validada y no muy fina en su obtención. Existen cronogramas, ¿ok?, que son hechos, digamos, en forma genérica. Y sin embargo, cuando tú pides un crédito, de todas maneras, la viabilidad de la obra va a ser desmenuzada a gran detalle. Van a hacer un análisis técnico del presupuesto, van a revisar los cronogramas de ejecución y de adquisición de materiales, van a evaluar si tienes maquinaria y equipos, van a evaluar quiénes son tus proveedores estratégicos, van a evaluar el comportamiento de la entidad contratante, qué antecedentes tiene, ejecuta, culmina sus obras, es una entidad conflictiva, tiene problemas sus funcionarios de corrupción, lavado de activos, lo que fuese. ¿Dónde queda la obra? Ya sabemos que tenemos un país en donde existen diferencias geográficas dependiendo del sector donde se ejecute la obra, ¿ok? Dentro del espacio de la información general, acá la ley lo único que te pide son el cumplimiento de los requisitos académicos y de experiencia profesional según las bases. En cambio, en el sistema financiero, para evaluar un crédito, van a hacer un compliance, una evaluación a detalle de los socios y accionistas de las empresas. Incluso se hace evaluación crediticia de los socios y de los principales ejecutivos. Se revisa el staff profesional que va a ejecutar la obra, qué otros activos tienen y cuáles son tus clientes. Finalmente, si hablamos de garantías, la ley de contratación te va a pedir la fianza o la póliza de caución por el fiel cumplimiento, o, como ya lo señalé al inicio, para mitigar la falta de emisión de estas fianzas, se viene dando, en este 2024 se ha vuelto a replicar el mismo criterio, el beneficio de la retención del fiel cumplimiento, ¿ok? Y también, si tú quieres adelanto, y todo el mundo las pide, vas a tener que presentar fianzas o pólizas de caución por el 30%. Sin embargo, la actual ley vigente de contratación, vigente desde el 30 de enero del 2019, hace 5 años y medio, incorporó, luego lo vamos a tratar, ya la herramienta del fideicomiso público de adelantos como una alternativa, pero aún con ciertas características.
Y destaco dentro de esas características que es facultativo de la entidad, es decir, la entidad pública decide si acepta o no el fideicomiso. En cambio, para obtener un financiamiento, luego de la evaluación prolija que te hacen, y que lo he mencionado antes, de todas maneras, como mejorador del otorgamiento de un crédito, te van a exigir garantías. Y ahí están los depósitos dinerarios, las hipotecas, las prendas sobre maquinarias, hoy se les llama garantía mobiliaria, incluso la administración de las cuentas o un fideicomiso privado sobre los adelantos y las valorizaciones, ya luego explicaremos esa diferencia, el aval de las empresas y el aval personal de los accionistas. Muchos empresarios han pasado por nuestras oficinas y confunden y creen que por ganar una buena pro y entregar una garantía, el banco o aseguradora inmediatamente te va a dar un crédito. Y eso no es así. La garantía es un mejorador de todo el análisis de riesgo crediticio que en forma básica lo he explicado acá, ¿ok? Y la garantía, reitero, es la última consideración que va a mejorar esa evaluación cuando lo anterior no satisface totalmente para otorgar un crédito. ¿Ok? Entonces no confundamos de que por dar una hipoteca me van a dar una fianza, por dar un fideicomiso me van a dar un crédito de capital de trabajo en obra pública. No funciona así. Con esto, lo que he querido demostrar es lo que ya les venía diciendo. Ganar una buena pro en el Perú es fácil, ¿ok? Y que una cosa es la foto financiera y otra cosa es la foto técnica, son completamente distintos. Los requisitos para merecer un crédito son mucho más rigurosos que los requisitos para obtener una buena pro. Ahora, ¿cómo está considerado el sector de las obras públicas, de la inversión pública? Seguimos siendo totalmente transparentes y concretos. O sea, el sistema de inversión pública es considerado sensible y de alto riesgo, porque del otro lado está el Estado peruano. Qué pena decirlo, pero es la verdad. Y eso incluye no solo las obras públicas generales, sino también todas las obras, incluso que tienen los regímenes derivados de los acuerdos gobierno-gobierno, y me estoy refiriendo a los contratos NEC, FIDIC, y en donde incluso las entidades autónomas como ANIN, el PIB, Escuela Bicentenario, que otorgan buenas pros bajo reglas y que las obras se van a ejecutar bajo estas modalidades de uso internacional con estándares internacionales, por el solo hecho de que el Estado es la contraparte y como el Estado y la inversión pública es considerada sensible y de alto riesgo, pues existe un freno del sistema bancario y asegurador a otorgar créditos, a otorgar fianzas, a otorgar capital de trabajo, etcétera, etcétera. Y entonces, la evaluación de riesgo crediticio es mucho más exhaustiva porque del otro lado está el Estado, van a revisar a detalle. Las fianzas, que es un crédito indirecto, porque cuando tú entregas una fianza, el emisor de la fianza no está entregando dinero, está entregando un respaldo, ¿ok? Eh, es el único crédito que ha ido fluyendo con las limitaciones que acabo de decir, pero es todavía muy difícil obtener fianzas. El capital de trabajo para la inversión pública y el factoring casi están negados. No se otorgan esos créditos porque simple y sencillamente no se cree que esa obra pública va a estar sana, se va a ejecutar sin problema alguno o que el Estado va a pagar.
Las tasas de crédito son mucho más altas. Por ejemplo, las fianzas se colocan con una prima anual superior al 3,5, cuando en una actividad privada es el 2%. Te exigen garantías más altas, incluso si la foto financiera no es buena, llegamos al escenario en donde te exigen uno a uno las garantías. Es decir, si te voy a dar una fianza de 1 millón, me tienes que dejar garantías por 1 millón. E incluso, tal y como lo vemos, eh, normalmente se exigen garantías líquidas, o sea, dinerarias. Y es absurdo que si yo voy a sacar una fianza de adelanto por 1 millón, me exijan una fianza de 1 millón. Para eso mejor trabajo con mi plata. Prácticamente las hipotecas ya son negadas, ¿ok? Se utilizan muy poco las garantías mobiliarias sobre maquinaria y equipos, no se aceptan ya ese tipo de garantías, ¿ok? Y solo se aceptan como excepción. Las garantías comunes que te exigen son los depósitos dinerarios, las cuentas administradas a doble firma, los fideicomisos privados sobre el 100% de los flujos, es decir, ese emisor de la fianza que te está dando un crédito no se siente, digamos, seguro y va a cubrir su riesgo tomando la administración total de los adelantos y las valorizaciones. Lo cual, como es lógico suponer, pues tiene atado de manos al contratista porque el contratista no va a poder disponer a su sola voluntad de un sol siquiera de esos flujos vinculados a la obra. Todo va a tener que contar con el visto bueno del banco o aseguradora que emitió la fianza y que está en su legítimo derecho de eh, cubrir su riesgo. Ya luego conversaremos un poco sobre las diferencias entre el fideicomiso privado en obra pública y el fideicomiso público de adelantos, que es el que la ley hoy lo permite. Las obras de mediana y alta cuantía van siempre con fideicomiso, este fideicomiso que les he mencionado, y como ya lo mencioné, se exigen el aval de empresas y avales personales de los accionistas. Esta es la realidad del financiamiento para las obras públicas. Esta es la raíz de los problemas que les señalé desde el inicio. Sin financiamiento no va a haber obra pública, pero resulta que volvemos, ¿qué es primero el huevo o la gallina? O sea, no hay financiamiento, pero porque el sector es considerado de alto riesgo y entonces no es que no se quiera el financiamiento, sino que no existe, no se da ese financiamiento. En esa coyuntura, ¿ok? Ha surgido como una alternativa el fideicomiso público o el fideicomiso de la ley, así lo hemos etiquetado, y me estoy refiriendo al fideicomiso de adelantos de los artículos 184 y 185 del actual reglamento, que han representado un salvavidas para los contratistas. Luego vamos a explicar qué es un fideicomiso, ¿ok? Pero que tiene tres características básicas. Primero, que es facultativo de la entidad, significa que la entidad lo coloca en las bases o lo acepta. Han habido unas modificaciones normativas, pero dependerá de la decisión de la entidad aceptar o no aceptar el fideicomiso. Segundo, solo se acepta para obras, no se acepta para servicios, consultoría o bienes. Hago acá una excepción. El 26 de julio salió una norma que dispuso que sí se puede aplicar para los servicios de conservación vial que publique, que convoque Provías Nacional. Pero esto es recién, hace 1 mes y medio. Hace 5 años que está la ley, solo se aplica el fideicomiso de adelantos en obra pública. Segundo, solo existe fideicomiso para los adelantos, no existe para el fiel cumplimiento en la ley vigente. Sin embargo, nos vamos a adelantar un poquito. La nueva Ley General de Contratación ya incorporó el fideicomiso integral, es decir, el fiel cumplimiento y los adelantos van a ser con fideicomiso.
Eso lo explicaremos más adelante. El fideicomiso es un cambio de chip para el Estado. Mi punto de vista es que este cambio de chip se da como consecuencia del mal uso e ineficacia de las fianzas en el entendido de que el Estado recibía las fianzas, entregaba el dinero a los adelantos, pero ese dinero ya era de libre disposición del contratista. Lamentablemente, justos pagan por pecadores y esos fondos, como todos sabemos, no son destinados única y exclusivamente a la obra, generándose luego incumplimientos, retrasos, paralizaciones. Pero ¿cuál es el hastío del Estado? Que el Estado, en teoría, estaba protegido por las fianzas que recibía. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando el Estado quiere ejecutar esas fianzas, todo el mundo sabemos, digamos las cosas como son, inmediatamente le colocan una medida cautelar y le frenan la ejecución de las fianzas. Entonces llegamos a un escenario en donde el Estado entregó el dinero en los adelantos, la fianza no le sirve para recuperar esos recursos y lo peor de todo, la obra quedó inconclusa, paralizada, resuelto el contrato y la comunidad no recibió las obras que merecía. Entonces, desde mi punto de vista, hay un hastío del Estado en que esta herramienta no le ha sido útil y está explorando nuevas alternativas financieras. Una de ellas es el fideicomiso. Ahora, el Estado va a entregar esos adelantos no a cualquier persona, sino a empresas supervisadas por la SBS que se les llama fiduciario, ¿ok? Y que sumado a otra empresa llamada supervisora de fideicomisos, van a seguir las instrucciones que otorgue la entidad al momento de constituir ese fideicomiso y que en resumen las instrucciones son cómo, cuánto y cuándo vas a entregar esos adelantos. Cómo, cuándo y cuánto vas a entregar a través de desembolsos que generalmente son mensuales, pero que sí van a estar destinados única y exclusivamente a la obra. Eso, en resumidas cuentas, es el fideicomiso. Y ahora el Estado quiere apostar por esta herramienta. Hace 2 años, se modificó incluso la opción de que el Estado tenía que colocarlo en las bases o aceptarlo en el pliego de absolución de consulta de observaciones en las bases integradas, y se dictó una norma que es el Decreto Supremo 234/2022, en donde incluso ya se permite pactar a las partes el fideicomiso, así no haya estado en las bases. Y se le da dos momentos. La entidad pública puede aceptarla al momento de firmar el contrato, primera posibilidad, y la segunda posibilidad es incluso después de firmado el contrato de obra hasta 8 días hábiles después. Esa modificación a la norma, que no es otra cosa que la incorporación del artículo 184.9, ¿ok? Dio luces hace 2 años de que el Estado ya quería cambiar ese chip y darle mayor protagonismo al fideicomiso. ¿Ok? Finalmente, la nueva Ley General de Contratación, ya publicada y que espera solo su reglamento, ya incluso, como lo he señalado, incorpora el fideicomiso integral para el fiel cumplimiento y para los adelantos a solicitud del contratista. O sea, ya dependerá de la voluntad del contratista y no de la entidad. Estas son las garantías. Ahora sí, vamos a lo concreto, es decir, el artículo 60 de la nueva Ley General de Contratación. Estamos esperando el reglamento. En resumidas cuentas, lo que dice es que van a convivir conjuntamente la retención del fiel cumplimiento, que como ustedes saben,
Este beneficio se ha venido dando desde el año 2021 a través de normas especiales eh, y que generalmente se emitían de julio a diciembre, o sea, tenían una periodicidad fija. Todos los 31 de diciembre acababan estos beneficios de la retención y que las características principales de esta retención que se han dado el 2021, 2022, 2023 y en el actual 2024 a través de la ley 32.103 y 32.077, vamos a explicarlo. Eh, en otras palabras, lo que se pretende es sustituir la presentación de la fianza o póliza de fiel cumplimiento con la solicitud de que lo retengan de las futuras valorizaciones. ¿Ok? Sin embargo, todos sabemos que esa sola retención tiene dos riesgos. Primero, que impactan el flujo de caja del contratista, que duda cabe, si me van a retener, pues ya no voy a disponer de ese 10%, el cual incluso me lo van a entregar cuando concluya el contrato, cuando entregue la obra. Y segundo, el riesgo está en que ese flujo queda en las arcas de la entidad pública y se están generando problemas porque cuando concluyen las obras, la devolución de ese 10% ya postergado no se está dando con la fluidez adecuada. No se está dando con la fluidez adecuada. Y que te retengan ese 10%, las normas especiales lo han ordenado en la primera mitad del plazo de obra. Entonces, esa retención impacta a la vena en el flujo de caja y genera un serio problema. Esa retención del 10%, qué duda cabe, no deja de ser casi la utilidad que esperaba el contratista. Y entonces entramos en un lapsus financiero en donde voy a ejecutar una obra, en donde tengo una expectativa de rentabilidad entre el 8 y el 10%, me van a retener el fiel cumplimiento porque no pude conseguir la fianza o póliza de caución y resulta que voy a tener que esperar para acabar la obra para recién poder ver ese dinero. Hay que evaluarlo bien. Segundo tema, decíamos, van a convivir la retención. Hago una precisión. Esta retención sigue siendo facultativo de la entidad, otorgarlo o no. El grueso de entidades lo vienen aceptando, pero hay otras que no lo aceptan. Eso ha sido materia de impugnaciones ante el Poder Judicial. El Poder Judicial ya tiene un criterio casi uniforme de que es un derecho del contratista y no una facultad de la entidad. Ya ese es un tema de abogados. Simplemente estoy compartiendo información que veo en el mercado, ¿ok? Pero técnicamente esa retención, esa decisión de la entidad, ¿ok? Y hoy en día se ha generado dos derechos de retención. Una que llamaríamos la retención MIPE y otra que es la retención general. Como todos sabemos, las empresas MIPE siempre han tenido el derecho a la retención, pero estaba limitado a obras menores de 2.800.000. El 2 de julio de este año salió la ley 32.077 que modificó este criterio y hoy día una empresa MIPE puede obtener el beneficio de la retención sin importar la cuantía de la obra. Gran diferencia. ¿Ok? Y además, no menos importante, la retención ya no se hace en la primera mitad del plazo de obra, sino durante toda la obra, con lo cual se mitiga el impacto en el flujo de caja. Sin embargo, hay un tema en discusión. ¿Qué pasa si un consorcio, todas las empresas, o bastará que una sola empresa del consorcio sea MIPE para acogerse ese beneficio? Hasta el día de hoy, el criterio es que se exija que todas las empresas sean MIPE, pese a que la norma no hace esa diferencia y pese a que no existe opinión del OCE al respecto. ¿Ok? Ahí hay un tema pendiente. Yo soy de la opinión que bastaría que una empresa sea MIPE para obtener ese beneficio.
Más aún si a veces en los contratos de consorcio el operador tributario es el MIPE, o más aún si es que el responsable de las obligaciones financieras es la empresa MIPE. Es un tema pendiente, pero les comparto la información. Y del otro lado, la retención general, que es la ley 32103 del 26 de julio de este año, ha replicado el beneficio que se venía dando en los 3 años anteriores. Es decir, no hay límite de cuantía, ¿ok? Es facultativo de la entidad otorgarlo o no, pero la retención se hace en la primera mitad del plazo de obra. Listo, con esto cerramos la primera garantía, que es la retención del fiel cumplimiento, que va a convivir con las fianzas, las cuales ya todos los conocemos. Las fianzas se vienen utilizando hace muchos años. También van a seguir conviviendo las pólizas de caución o los contratos de seguro, que son primo hermano de las fianzas. Los requisitos que se exigen para la emisión de una póliza de caución, contrariamente a lo que se piensa, son casi lo mismo y con el mismo rigor que una fianza. ¿Ok? Entonces, no nos confundamos. Porque sea un contrato de seguro, no me van a flexibilizar el análisis de riesgo crediticio. Y como cuarta alternativa está el fideicomiso integral, que ya les mencionaba, pero que ahora va por el fiel cumplimiento y por los adelantos. La ley deja entrever de que esa convivencia va a ser a solicitud del contratista, a pesar de que solo menciona expresamente que el fideicomiso será a solicitud del contratista. No señala que así lo sea cuando pida la retención. Esperaremos el reglamento. La ley también precisa que ya la retención ya no será periódica, es decir, ya los 31 de diciembre fenecerá este beneficio, no, ya será permanente, ¿ok? Y que en esta ley también se ha establecido de que esa retención será durante la primera mitad del plazo de obra. Habrá que esperar si el reglamento también lo mantiene de esa forma, ¿ok? La norma nos habla de que estas garantías solo serán para las obras, pero dado que hace poco salió esta extensión del fideicomiso para los servicios de conservación vial de Provía Nacional, esperamos de que el legislador pueda entender que también los servicios necesitan la herramienta del fideicomiso, ¿ok? Y hay una novedad de que el fiel cumplimiento podrá irse devolviendo periódicamente según la ejecución de la obra. Como punto final de este artículo 60 en la ley, ya promulgada y que espera su reglamento, deja entrever de que esta convivencia entre estas 4 herramientas financieras, la retención, las fianzas, la póliza de caución y el fideicomiso integral, pudieran también combinarse. Es decir, yo pudiera elegir para el fiel cumplimiento la retención y para los adelantos un fideicomiso solo de adelantos. O pudiera elegir una fianza de fiel cumplimiento, una póliza de caución de adelanto directo y un fideicomiso solo sobre los materiales. Esa combinación no la precisa la norma, simplemente se deja entrever y estamos esperando a lo que diga el reglamento. Con esta exposición doy por finalizada la primera etapa de esta charla, que es qué nos dice la nueva Ley General de Contratación sobre garantías financieras, pero me he ido un poco más atrás explicándoles cómo funciona el financiamiento en las obras públicas, cuál es el enfoque que actualmente se tiene, cuál debería ser, y también qué es lo que hoy tenemos en la actual ley vigente respecto a dichas garantías. Me gustaría hacer una breve paralización acá para dos cosas. Primero, para darnos un respiro, ha pasado 1 hora, y para escuchar también si es que tuviesen algunas preguntas, y si no tienen preguntas, les pediría suspender por 10 minutos y regresamos a las 10:10.
Bueno, nuevamente muchas gracias, estimado Rafael, por la presentación al día de hoy. Ha sido muy interesante, nos permitió ilustrar las problemáticas del financiamiento, un tema muy complejo, ciertamente, que va de la mano con la revisión de los temas de ingeniería del perfeccionamiento de herramientas de contratos en obras públicas. Eh, Rafael, sin perjuicio de la pequeña pausa, vi que por interno que habían escrito algunos integrantes algunas preguntas. ¿Deseas responderlo en este momento? ¿Deseas, de todas maneras, darte una pausa? Si es así, te las puedo leer de inmediato. Sí, sí, no, de inmediato, para cerrar esta primera parte de la exposición. De acuerdo. Tenemos una primera consulta de Abel Acuña Gallo. Señala que en un proceso de selección para ejecución de obras, las bases integradas indican la presentación de carta fianza de fiel cumplimiento. Sin embargo, en el contrato se cambia por la retención de un fondo de garantía. La pregunta es si esto es lícito, ¿Si esto es qué? si esto es lícito o es correcto. No, no, es totalmente lícito. La norma existe, está vigente, y uno puede solicitar la retención, pero quedará a facultad de la entidad aceptarla o no. Y como un dato adicional, lo he mencionado, existen entidades, el grueso de entidades lo viene aceptando, pero hay otras que no. Y cuando no las han aceptado, de la información que ha llegado a nuestro conocimiento, los contratistas han ido al Poder Judicial y han logrado que a través de medidas cautelares se ordene, se instruya a las entidades a otorgar ese beneficio en el entendido, y así lo ha hecho el Poder Judicial en reiteradas resoluciones, no son jurisprudencias, sino son casos, pero es reiterado, de que el Poder Judicial ha entendido de que esto es un derecho del contratista y no una facultad de la entidad. Pero es perfectamente lícito. Perfecto. Quizás esto es más que una pregunta, es un comentario, porque quizás puede generar una reflexión. Es un comentario de parte de Efraín Calderón. Señala que hay que tener en cuenta que la estructura administrativa contable implica costos que no se reconocen en los presupuestos de los expedientes técnicos. Le comento que en consultorías de supervisión ni siquiera contemplan el IGB, generalmente por parte de municipios. Este es un comentario del señor Efraín Calderón. No sé si usted desea dar alguna reflexión al respecto, estimado Rafael, o procedemos con otra consulta. No, simplemente coincido con su comentario. Todos sabemos que todo expediente técnico tiene un presupuesto, y en ese presupuesto hay un rubro que se llama gastos financieros, y la verdad es que no se señala el real costo financiero que tiene una garantía, y esa es una omisión que los contratistas tienen que estar muy atentos, porque si ese costo financiero de una fianza, de una póliza, de un fideicomiso no se coloca dentro del presupuesto, ¿qué es lo que va a pasar? Ese gasto va a tener que salir de su bolsillo. Coincido con lo que el participante ha señalado. Perfecto. Y una consulta también por escrito de parte de Carlos Miñano, que señala que, ¿qué pasa si en la oferta presentada por el postor ganador contempla gastos financieros en sus gastos generales, pero se acoge a la retención y fideicomiso para adelanto directo y de materiales? ¿Se valorizan? Si se llegaran a valorizar, ¿se puede pedir la devolución y la liquidación de la obra? Muy buena pregunta. Hay un vacío ahí. Hay un vacío. Hoy en día, esos gastos financieros reconocidos, hasta donde tengo entendido, imagínate, se incluyó en el presupuesto una partida de gastos financieros de primas de fianzas. Y tal y como dice el participante, me acojo la retención, me la dan, ya no voy a tener gasto financiero de prima de fiel cumplimiento. Y luego, y o resulta que hay un gasto financiero para fianzas de adelantos.
y luego yo consigo el fideicomiso. Y todos sabemos que el fideicomiso público, como lo voy a explicar en la segunda parte, tiene un costo fijo sustantivamente más bajo que el gasto financiero de primas de fianza. Y entonces, ahí hay un vacío porque el contratista que devolverá esos gastos financieros reconocidos, se los descontarán. Hay un vacío pendiente y la verdad que me llevo la tarea de averiguar más al respecto. Perfecto, estimado Rafael. Bueno, preguntas directas por parte de los participantes por el momento ya no hay. Obviamente había algunas preguntas de parte de moderación eventualmente, pero como mencionaste, Rafael, deseas abordar en una segunda instancia el tema de fideicomiso público. Sugeriste, si es que aún te mantienes con esa idea, dar una pequeña pausa de unos, no sé, unos 5 minutos, algo así, para que luego si deseas tus conclusiones y tus reflexiones finales sobre este segundo punto. Sí, por ¿Deseas dar esa favor. pausa Sí, ok, sí. entonces, y Este, como voy a dicen ir, como dicen en el norte, ¿no? Agua para la caballada. Voy a tomarme un cafecito, 5 minutos y regreso. Son perfecto, las 10, perfecto, son las 10 entonces y sí, 10, 10 y cuarto. de acuerdo. Perfecto, estimado Rafael. Entonces, con tu venia podemos tocar la última parte a desarrollar de esta interesante sesión. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. A ver, la segunda parte de la charla es para enfocarnos en el fideicomiso público de adelantos, porque consideramos que eh, hay que entender un poco más cómo funciona, tal y como lo he señalado, el nuevo artículo 60 de la nueva ley de contratación con el Estado, ya promulgada y que está a la espera de su reglamento, el cual debe salir máximo el 25 de noviembre, eh, incorpora la convivencia de 4 garantías: la retención del fiel cumplimiento, las fianzas, las pólizas de caución y el fideicomiso integral. Y dado que ya todo el mundo está familiarizado con la retención, con la fianza y la póliza, vamos a hacer una pausa en explicarles un poco más sobre el fideicomiso público de adelantos en obra pública, no sin antes reiterarles de que esta herramienta ya está vigente desde hace 5 años, fue incorporada en los artículos 184 y 185 del reglamento, se ha venido aplicando en forma silenciosa, eh, y ha ido creciendo su protagonismo. Yo me atrevería a decir que hoy día el 18% de las bases de los procesos de selección ya cuentan con el fideicomiso, y haría mención a las 3 características básicas del fideicomiso hoy vigente, porque el que va a estar vigente mañana es mucho más ambicioso que el vigente actualmente. El vigente actualmente solo se aplica para los adelantos, no se aplica para el fideicomiso. El vigente es facultativo de la entidad, es decir, la entidad tiene que aceptarlo. El vigente solo se aplica a obras, no se aplica a bienes, servicios y consultoría, con una excepción recientemente publicada que puede ser utilizada en adelantos de servicios de conservación vial convocados por Provías Nacional, solo por ellos. Y cuarto, de que hubo una modificación a esa facultad que tiene la entidad de aceptarlas, de que permite que las partes, es decir, la entidad pública y el contratista, así no haya estado en las bases la opción del fideicomiso, las partes puedan pactarlo al momento de firmar el contrato o incluso hasta 8 días hábiles después de firmado el contrato de obra. Entonces, esas son las características del fideicomiso vigente al día de hoy, pero que no es el fideicomiso integral que va a estar vigente en el futuro.
y que esperamos que el reglamento lo defina un poco más. Ahora, vayamos a algunos conceptos básicos del fideicomiso. En primer lugar, el fideicomiso no es un crédito, es un contrato de garantía. Es más, es la reina de las garantías. ¿Qué quiero decir con esto? De que en la hora anterior explicamos y dijimos, oiga, una cosa es la foto técnica para ganar una buena pro y ahí señalé de que es laxo y fácil ganar una buena pro en el Perú, pero también dije de que otra cosa es la foto financiera, que es cómo yo puedo merecer acceder a un crédito porque me van a hacer una evaluación de riesgo crediticio. Y cuando acá decimos que el fideicomiso no es un crédito, lo decimos con total propiedad. Es decir, no va a haber una evaluación de riesgo crediticio. No van a evaluar mi experiencia técnica, no van a evaluar mis estados financieros y declaración de impuestos, no van a evaluar la viabilidad de la obra, mi estado profesional, nada de eso, porque el fideicomiso no es un crédito, es una garantía. Tampoco me van a pedir que firme un aval, que firme un pagaré, que los accionistas. No, porque ya de por sí el fideicomiso es una garantía. Y entonces, también es bueno señalar de que el fideicomiso, ¿por qué decimos que es la reina de las garantías? Ah, porque en el mundo entero se utiliza el fideicomiso en la gran mayoría de contratos por las ventajas que ofrece. En el Perú se utiliza el fideicomiso hace casi 30 años porque fue incorporado en la ley de banca del año 1996. Normalmente, los fideicomisos se utilizan en la contratación privada, en los grandes contratos de obras, en los grandes contratos de infraestructura, ¿ok? Los bancos utilizan mucho el fideicomiso para otorgar los créditos que otorgan. ¿Y eso por qué? Porque el fideicomiso genera un patrimonio autónomo. Rafael, ¿qué es un patrimonio autónomo? Imagínense, señores, una cápsula. Todo lo que yo coloco dentro de la cápsula es inalienable, o sea, no se puede eh, utilizar, no se puede coger, es intransferible, es inembargable. Ahí no entra la SUNAT, acreedores laborales, acreedores comerciales. Todo, cualquier activo que ingrese dentro de esa cápsula será destinado y protegido única y exclusivamente para el objeto para el cual se creó. Los fideicomisos se constituyen con un objetivo específico. Los más conocidos son los fideicomisos testamentarios, los fideicomisos inmobiliarios, ¿no? Todos vemos cuando pasamos por la calle edificios de oficinas o de viviendas que se construyen y esos están bajo la cápsula del fideicomiso por una sencilla razón. El constructor aporta el terreno, va a un banco, pide un crédito y el banco para darle el financiamiento va a decir, mira, yo estoy dispuesto a darte este financiamiento, pero vamos a colocar dentro de una cápsula llamada fideicomiso tu terreno, tus licencias, tus preventas y a medida que vayas ejecutando, el financiamiento que te voy dando se va a ir desembolsando. Y los bienes y los inmuebles que vayas construyendo, que hoy día son bienes futuros, también estarán dentro del fideicomiso y cuando se paguen, se pagará primero a través del fideicomiso el crédito que te he otorgado y luego quedarán libres. Entonces, el fideicomiso se utiliza con mucha frecuencia. También otro fideicomiso conocido es el de administración de flujos. Imagínense ustedes una empresa eh, que tiene cuentas por cobrar periódicas permanentes. ¿A qué me refiero? Vamos a suponer, eh,
un supermercado. Un supermercado tiene flujos permanentes producto de sus ventas diarias que hace. Entonces va a un banco, pide un crédito y lo que entrará dentro de la cápsula serán los flujos, los ingresos que obtenga ese supermercado y con esos flujos se irán pagando el crédito otorgado por el banco. Otro ejemplo muy común cuando nosotros vamos por las carreteras y tenemos que pagar los peajes. Fíjense ustedes, los tickets que nos dan, dice, esto pertenece a un fideicomiso. Eso significa que ha habido un banco que ha otorgado un crédito a esa empresa titular de la concesión para eh, ejecutar, construir esa obra vial o para conservarla y como consecuencia ese crédito ha recibido los flujos futuros de los peajes. Entonces, esta herramienta pareciera que no se conoce mucho, pero todo lo contrario, es muy utilizada acá en nuestro país hace más de 30 años y en el mundo entero es la preferida, justamente porque genera, y estoy hablando de un lenguaje muy coloquial para que se entienda, genera este patrimonio autónomo, el cual está totalmente protegido y evita que se mal utilice o que se pueda coger para otros fines. Y cuando hablamos del fideicomiso en la obra pública, tenemos que empezar primero diciendo que, tal y como lo he señalado, el fideicomiso es un contrato bancario que está en la ley de banca desde el año 96. Sin embargo, lo que ha sucedido y lo que ha existido y existe acá en nuestro país es el fideicomiso privado en obra pública. Y ese fideicomiso privado en obra pública no es el fideicomiso público de adelantos que está en los artículos 184 y 189, 185 del reglamento vigente. Y no es tampoco el fideicomiso público que está en el artículo 60 de la nueva Ley General de Contratación del Estado. Lo que ha existido y sigue existiendo es el fideicomiso privado en obra pública, que no es otra cosa que cuando un banco o una aseguradora, luego de hacer la evaluación crediticia, le entrega al contratista las fianzas, me refiero al fiel cumplimiento y las de adelantos, ese emisor de la fianza dice, mi garantía va a ser un fideicomiso del 100% de los flujos de la obra pública. Es decir, no solo los adelantos, sino también las futuras valorizaciones que el contratista recibiría como consecuencia de la ejecución de la obra. Ese fideicomiso no es el fideicomiso público de los artículos 184 y 185 del vigente reglamento y tampoco es el fideicomiso público del artículo 60 de la nueva ley de contratación. Este fideicomiso privado es un contrato privado, ahí no participa el Estado, no lo firma el Estado, solo lo firma el banco que emitió las fianzas con el contratista, quien va a ceder sus derechos sobre los adelantos y sobre las valorizaciones al banco emisor de dichas fianzas y los va a colocar dichos flujos en garantía de las fianzas otorgadas, ¿ok? Y entonces, lo que sucede ahí es que se le notifica a la entidad pública de que dichos flujos, adelantos y valorizaciones han sido cedidos a un fideicomiso en favor de un banco. Y a partir de ese momento, la entidad tendrá que transferir todos los flujos vinculados a la obra a dicho fideicomiso privado. El otro día, y simplemente me salgo un poquito de esta explicación, en un foro, en un gremio acá importante del país, estábamos hablando sobre infraestructura y garantías financieras,
y escuché la opinión de un representante de un fiduciario. Los fiduciarios son las entidades supervisadas por la SBS que custodian los flujos, los bienes que entran en el fideicomiso. Y él decía un comentario que me llamó la atención. Él decía, fideicomiso privado en obra pública nunca se termina y siempre se litiga. Fideicomiso privado en obra pública nunca se termina y siempre se litiga en arbitraje. Por otro lado, ponía énfasis y decía, fideicomiso privado en contratación pública siempre se acaba y no se litiga. Y él hacía esta distinción que me llamó la atención porque, claro, cuando los privados firman un fideicomiso, los privados lo último que desean es tener problemas y litigar. Siempre van a conciliar, van a eh, equilibrar sus diferencias y buscar un mejor arreglo en vez de un buen juicio, como dice el refrán. Y en cambio, del otro lado, cuando se ha fideicomisado los flujos del 100% de una obra en garantía de un banco o aseguradora emisora de las fianzas en una obra pública, dado que si bien el Estado no firma ese fideicomiso, se generan problemas que son llevados a arbitrajes y eso entorpece la fluidez de estos fideicomisos privados. Pero Rafael, ¿qué nos quieres decir con todo eso? O sea, tú vienes difundiendo y dando protagonismo al fideicomiso. ¿Y por qué mencionas este comentario de este representante? Lo menciono porque, primero, que me llamó la atención y segundo, porque ahí está el desafío que tenemos, porque lo que faltó decir es fideicomiso público en obra pública sí se concluye y ese es el desafío que tenemos. Repito, fideicomiso privado en obra pública siempre se litiga y no se termina. Simplemente estoy repitiendo la frase de eh, digamos, un actor del ecosistema financiero. Fideicomiso privado en obra privada siempre se concluye y nunca se litiga. El desafío que ahora tenemos los peruanos es fideicomiso público en obra pública. Tenemos que tener el desafío de siempre concluirlo y evitar los pleitos. Perfecto, me salió un momento porque recordé esta opinión importante y volvemos a la normatividad, es decir, ya decíamos que el fideicomiso está vigente desde el 30 de enero del 2019 en el reglamento vigente, en los artículos 184 y 185, pero también existen algunas reglamentaciones especiales. Por ejemplo, todos sabemos que los procedimientos especiales de contratación, los famosos PEC, tienen eh, una norma especial, ¿ok? Y también ha acogido al fideicomiso dicho reglamento especial. eh, por otro lado, la entidad de la ANIN ex ARCC, ¿ok? También ha incorporado una directiva desde el año 2021 que acoge el fideicomiso para los adelantos. La propia contratación de uso internacional como los NEC y los FIDIC también permite el fideicomiso y lo cito porque estas reglas son utilizadas actualmente por el Estado peruano para la contratación de los grandes proyectos bajo la normatividad NEC y FIDIC. También he mencionado que hace 2 años se modificó el fideicomiso a través del Decreto Supremo 234, en donde se permite pactar a las partes eh, al momento de firmar el contrato o incluso hasta 8 días hábiles después de firmar el contrato. La entidad también de las escuelas Bicentenario también dictó su propia directiva interna para los procesos que ella administra y
también acogió el fideicomiso de adelantos. Y finalmente, la nueva ley de contratación del Estado del 24 de junio último ya incorpora el fideicomiso integral y que, como lo he mencionado varias veces, estamos esperando el reglamento. Ahora, ¿cuáles son las características del fideicomiso de la ley o el fideicomiso público? Marcando diferencia respecto al fideicomiso privado en obra pública. Primero, que es una garantía de la entidad pública. Es decir, acá ya no hay fianzas, los que firman son la entidad pública y la empresa custodia, para que se entienda, se le llama fiduciario, que es una empresa supervisada por la SBS. Eh, la entidad pública, al ser el titular de los flujos, de los adelantos, es el constituyente del fideicomiso. Son ellos los que constituyen el fideicomiso. La ley vigente le da una doble función. Por un lado, es el constituyente, pero por otro lado también es el beneficiario del fideicomiso, en el entendido de que va a ser el beneficiario y el receptor de la obra pública que se va a construir con dichos adelantos. Eso significa que, como en el lenguaje de los abogados, las partes contractuales son solo la entidad pública y el custodio y el fiduciario. El contratista, ejecutor de la obra, es un tercero interviniente porque así lo señala la ley. Es lo que sería un parte firmante o signatario del contrato, porque de hecho lo firma, pero no tiene la calidad de parte contractual con derechos y obligaciones directos. Segundo, se administran solo los adelantos en el fideicomiso vigente. ¿Y eso qué impacto tiene? Tiene una gran diferencia respecto del fideicomiso privado porque el contratista va a seguir manejando libremente la cuenta donde se le abonan sus valorizaciones. Gran diferencia porque con el fideicomiso privado en obra pública se encapsulan el 100% de los flujos, es decir, no solo los adelantos, sino también las valorizaciones, con lo cual el contratista no tiene disponibilidad de ningún recurso sin la previa autorización del banco que es el beneficiario de ese fideicomiso. Finalmente, ya lo he mencionado, ya no van a existir fianzas, ¿ok? Y ese fideicomiso público o fideicomiso de la ley no debería durar más de 6 meses. ¿Por qué 6 meses? Porque es el tiempo promedio en el cual se acaban los adelantos, es decir, tanto el directo como el de materiales, y no debería ser por un plazo prolongado, porque si no se estaría desnaturalizando la figura del adelanto. El adelanto tiene que ser oportuno, no puede ser durante toda la obra, como sí sucede con el fideicomiso privado en obra pública, en donde, dado que se emitieron, entre otras, la fianza de fiel cumplimiento, y el riesgo crediticio del banco emisor o aseguradora emisora de esas fianzas se extiende a todo el plazo de la obra, ese fideicomiso privado en obra pública dura toda la obra hasta que le devuelvan las fianzas. Gran diferencia con el fideicomiso privado, pero con el fideicomiso público, porque al acabarse los adelantos, al agotarse los adelantos, se acabó el fideicomiso. Eh, La diferencia, hay varias diferencias entre el fideicomiso público y el fideicomiso privado en obra pública, pero yo diría que el fideicomiso privado es una garantía del emisor de las fianzas, en cambio el fideicomiso público es la garantía constituida por el propio Estado, dando las instrucciones de cómo se va a entregar el dinero, cuándo y cuánto. Cómo, cuándo y cuánto a través de desembolsos mensuales.
En el fideicomiso privado se administran el 100% de los flujos, es decir, no solo los adelantos, sino también las valorizaciones. En el fideicomiso público no, solo se administran, se encapsulan los adelantos, el contratista sigue manejando en forma libre y voluntaria sus valorizaciones. En el fideicomiso privado, el banco o aseguradora emisor de las fianzas va a elegir al custodio, al fiduciario y al supervisor del fideicomiso. En el fideicomiso público no, es el contratista el que elige al fiduciario porque le paga los derechos de estructuración y tácitamente lo está eligiendo, así lo señala la ley, y a su vez este custodio o fiduciario designa al supervisor del fideicomiso, que dicho sea de paso no tiene nada que ver con el supervisor de obra. El supervisor de obra ha sido elegido por la entidad pública a través de un proceso de selección. Su función es la correcta ejecución de la obra. En cambio, el supervisor de fideicomiso son empresas que vienen de la experiencia privada de fideicomisos y que ahora en el mercado existen unas 8 o 10 empresas, ahora son designadas por los fiduciarios o custodios para la supervisión financiera de los adelantos, de los adelantos. En el fideicomiso privado, ningún importe de ese fideicomiso sale sin autorización del emisor de la fianza. La entidad pública no participa en el contrato del fideicomiso privado, en cambio, sí es parte contractual en el fideicomiso público y solo se le notificará a la entidad pública en el fideicomiso privado de obra pública a través de un oficio señalándose que se han cedido los derechos totales de los flujos de la obra en mención. Temas relevantes en el fideicomiso público de obra pública. Primero que la estructuración, es decir, el cómo se va a entregar los adelantos, es un tema mediático. Yo ahí soy muy directo al señalar que a diferencia de lo que se piensa, el fideicomiso es un contrato de ingenieros, porque son los ingenieros los que conocen sobre ejecución de obra. No es un contrato de abogados. Existen en el mercado plantillas, qué duda cabe, que vienen de la experiencia de los fideicomisos privados en obra pública. Pero esas plantillas generalmente son genéricas y no tienen el cómo se va a entregar el dinero, en otras palabras, las instrucciones de cómo se entregan, cuánto y cuándo se entregan esos adelantos. Tema muy sensible y muy importante porque cada obra tiene sus propias necesidades, tiene su propia ruta crítica y hay que entenderlo para poder adecuar la entrega de esos adelantos a la necesidad de cada obra. ¿Ok? Para eso, pues obviamente los ingenieros son los que tienen que revisar los anexos del contrato, el presupuesto, el cronograma, el calendario de adquisición, el flujo de ingresos, el flujo de egresos. Hay que manejar también cómo y leer el tema del resultado operativo y el flujo de caja que he señalado. Entonces, eh, la estructuración del fideicomiso es la parte más sensible y técnica que se requiere para identificar cómo, cuándo y cuánto se va a entregar. Hay temas muy particulares de la estructuración técnica de un fideicomiso. La rendición de cuentas es un tema muy importante porque, dado que este contrato es de tracto sucesivo, es decir, te entrego un desembolso, luego a los 30 días en promedio me rindes cuentas para entregarte el segundo desembolso. Luego, el día 60, porque normalmente se hace a 30 días, el día 60 me rindes cuentas del segundo desembolso para entregarte el tercer desembolso y así sucesivamente. La rendición de cuentas es un punto neurálgico y que requiere del correcto asesoramiento técnico y sobre todo de la debida estructuración para evitar la libre discrecionalidad de los actores
en ese contrato. Las etapas del fideicomiso público los podríamos clasificar en tres grandes etapas. Primero, los actos preparatorios, es decir, son temas administrativos legales e implica lo siguiente. Hace un momento decíamos que el fideicomiso no es un crédito, el fideicomiso es una garantía y que como no era un crédito, no requiere evaluación de riesgo crediticio. ¿Qué tipo de evaluación sí se hace en un fideicomiso, que es una garantía? La evaluación de compliance. La evaluación de compliance, que ya es una corriente mundial, no es otra cosa que evaluar denuncias e investigaciones por lavado de activos, corrupción de funcionarios, narcotráfico y terrorismo. Esa evaluación de compliance lo hacen los fiduciarios o custodios, que son los que van a recibir los flujos dinerarios de los adelantos. Se hace no solo a las empresas integrantes del consorcio, sino también a la entidad pública y sus principales funcionarios. Dentro de esos actos preparatorios, también hay que revisar los poderes tanto de la entidad pública como del contratista, que como he señalado, sí firma el fideicomiso, pero en calidad de tercero. Y en concreto, para firmar un fideicomiso hay que tener facultad expresa para hacerlo. Entonces ahí hay detalles como que el representante de la entidad pública tiene que contar con la autorización expresa para constituir un fideicomiso. Si no la tiene, pues hay que asesorarlo para entregárselo. A veces una municipalidad, el alcalde no tiene esa facultad, pues hay que convocar a una asamblea municipal para que le otorgue esa facultad expresa. Y tratándose del contratista, a veces en los contratos de consorcio se nos olvida la facultad al representante de suscribir fideicomisos, pues bastaría para ello una adenda al contrato de consorcio. ¿Ok? Por un lado, el representante de la entidad tiene que tener la facultad para constituir fideicomiso y en cambio el consorcio tiene que tener la facultad para suscribir fideicomiso. Él no constituye, él suscribe. Eh, Algunos abogados me dirán, Rafael, ¿no bastará tener la facultad general de suscribir contratos? La respuesta es no. Sí, como sabemos, el fideicomiso es un contrato solemne, es un contrato muy formal y los notarios, porque se firma a través de escritura pública, van a exigir la facultad expresa. Y por otro lado, este contrato también se inscribe en registros públicos, en el registro mobiliario de contratos, y los registradores generalmente observan si se ha firmado un fideicomiso solo con la facultad general de firmar contratos. ¿Ok? Luego de ello, dentro de los actos preparatorios, hay que llenar y firmar los formatos del fiduciario, que no es otra cosa que la información confidencial que tenga tanto la entidad como el contratista. Hay que firmar un convenio entre el fiduciario y el consorcio, que es quien por ley le paga su estructuración, ¿ok? Y con ello, digamos, estaríamos acabando los actos preparatorios del contrato de fideicomiso que va a suscribir. La segunda etapa y la más importante es la estructuración, que como he mencionado es un tema técnico, es un tema de ingeniería y financieros, y no es un tema legal porque si bien existen plantillas, que es un Word de 50 páginas, son términos generales en donde si uno los firma en forma ciega, pues luego en la ejecución va a entrar en serios problemas y más aún si se trata de una obra pública. ¿Por qué digo esto? Porque estas plantillas vienen de la experiencia privada en fideicomisos de administración de flujos, ¿ok? En un proyecto inmobiliario, en un proyecto de administración de flujos de cuentas por cobrar, pero nos estamos olvidando que acá esto es una obra pública. Y la obra pública hay que entender bien los documentos vinculados a dicha obra pública. Presupuesto, calendario, cronograma de ejecución, etcétera, etcétera. Y en tercer lugar,
No estamos hablando de cualquier obra, estamos hablando de una obra que se rige supletoriamente por la ley de contratación del Estado. Entonces, hay que tener muy en claro, si yo como contratista o como funcionario público creo que me basta adquirir una plantilla que me otorga cualquier fiduciario, estoy cometiendo un grave error, porque estoy hablando de un fideicomiso de obra y que se rige bajo la ley, y entonces hay que saber cuáles son las partes sensibles que va a tener ese fideicomiso de administración de flujos en una obra pública. Entonces, para ello, hay que elaborar el borrador de la minuta, ¿ok? Utilizando la matriz de una plantilla, pero sin embargo, hay que saber negociar las cláusulas claves. Hay que, según la norma, la designación del supervisor lo hace el fiduciario. Hay que estructurar los cuadros de desembolso, es decir, el cómo se va a entregar el dinero, cuándo y cuánto, y eso lo hacen los ingenieros. Esa no es función del fiduciario. El fiduciario o custodio, su única función es custodiar, cuidar los flujos y cumplir las instrucciones. El fiduciario no negocia con la entidad, no hace los cronogramas, no hace la rendición de cuentas, esa no es su función, y para ello es necesario que se cuente con la correcta asesoría técnica. Hay que estructurar los cuadros de sustentos técnicos contables y, tal y como lo he señalado, esto se hace a través y se suscribe a través de una escritura pública en donde hay que tomar las firmas por los notarios. Generalmente los notarios son de Lima, y si no, mandan su representante a provincias donde hay que suscribirlo. Eh, Luego de ello, una vez firmado el contrato, hay otros temas no menos importantes como cómo registrar el fideicomiso en el SIAF, en el Sistema Integrado de Administración Financiera. No todos conocen cómo se hace ello. Es más, existen diferentes módulos del SIAF dependiendo del tipo de organización. Hay un tema tributario importante en el fideicomiso porque no se rige el mismo esquema cuando se trata de fianzas, ¿ok? Hay que abrir cuentas bancarias del fideicomiso, una para el adelanto directo y otra para el adelanto de materiales. Y una vez que la entidad a través del SIAF transfiere los montos de los adelantos a las cuentas del fideicomiso, coloquialmente hablando, a las cápsulas, recién a partir de ahí, el contratista podrá solicitar su primer desembolso, en donde existen modalidades de aprobación de esos desembolsos. Generalmente, tal y como lo he mencionado, un fideicomiso de adelantos no debería durar más de 6, 8 meses para no desnaturalizar eh, la propia naturaleza, valga la redundancia, de los adelantos, ¿ok? No debería ser a plazo indeterminado, ¿ok? Porque al final de cuentas, lo que se tiene que enfocar la función del supervisor es que los flujos entregados sean utilizados única y exclusivamente en la obra, pero no es función del supervisor del fideicomiso supervisar la ejecución propia de la obra, porque para eso está el supervisor de obra. Una vez que se acaban los flujos, se entra a la última etapa, que es el cierre del fideicomiso, eh, que es una etapa muy desconocida y dejada de lado. En la práctica vemos cómo hay fideicomisos abiertos en forma indeterminada, creyéndose que al no existir dinero o al existir pocas cantidades de dinero, pues el fideicomiso no va a tener ningún tipo de consecuencias. Todo lo contrario, es muy importante cerrar los fideicomisos. Se hace a través de un informe final del supervisor de fideicomiso, el cual se comunica a la entidad pública de que ya se cumplió con el objetivo y se firma una nueva escritura pública de cierre. Escritura pública que también debe inscribirse en los registros públicos. Tema muy importante porque una vez que se cierra el fideicomiso, ahí se libera de responsabilidad tanto el funcionario público y la entidad que representa en esa entrega de los flujos, como el propio contratista que es quien los recibió. Muy importante cerrar los fideicomisos, sobre todo en un país en donde estamos siempre expuestos
a malos entendidos, difamaciones, supuestas investigaciones, que más que nada, digamos las cosas como son, sirven para empapelar a las partes. El fideicomiso tiene cláusulas claves, tal y como lo he señalado, no es un contrato de abogados, es un contrato de ingenieros y de financieros. Yo creo que las cláusulas claves representan el 20% del contrato. Hay que pactar sobre cómo van a ser los desembolsos. Ahí hay dos modalidades, una modalidad con cronogramas y otras sin cronogramas. No es recomendado hacerlo sin cronogramas de desembolso. Hay que pactar los cronogramas para que haya predictibilidad en cuándo y cuánto voy a recibir mes a mes. En la rendición de cuentas es un tema súper importante y ahí también hay dos sistemas con cuadro de sustentos técnicos contables y sin cuadro de sustentos. Rige el mismo criterio. Hay que dar predictibilidad a las partes. Es mejor que haya un cuadro y evitar no pactar nada, porque eso le da libre discrecionalidad al supervisor, a la entidad de decidir lo que en ese momento crea conveniente. Y de lo que se trata es de que todos tengan las reglas de juego, es decir, cómo me vas a desembolsar y cómo te tengo que rendir cuentas. Muy importante. Eh, la aprobación de los desembolsos también es una cláusula clave porque hay mecanismos en donde se exige la autorización expresa de la entidad pública en cada desembolso, gran cuello de botella, sacarle la firma a un funcionario público todos los meses es muy complicado, pero existe otro mecanismo que se soporta en que al existir cuadros de desembolso previamente pactados e insertos en la escritura pública, y al existir cuadro de sustentos técnicos para la rendición de cuentas, si el contratista pide un desembolso en base a esos cronogramas, la función del supervisor se convierte prácticamente en validar si se ha cumplido con la rendición de cuentas y si se está pidiendo lo que señala el cronograma, de tal forma que se genera más confianza, más seguridad de que el uso que se le está dando a esos desembolsos es para la obra y según el acuerdo previamente pactado y por las instrucciones que da la entidad. Entonces, ir con un cronograma de aprobación de desembolsos con facultad expresa de la entidad genera pérdidas de tiempo, eh, problemas frecuentes de discrepancias en caracteres y es mejor soportarlo en los cronogramas y en la rendición de cuentas y generar una aprobación de desembolso mucho más expeditiva. Forma de pago. Los pagos pueden ser directo al consorcio. También se puede pactar que los pagos del fideicomiso vayan a proveedores e incluso a terceros, porque ya comienzan a aparecer terceros que pueden financiar al propio contratista y, ¿por qué no? El fideicomiso pudiera, si así se pacta, también poder eh, pagar a esos terceros siempre y cuando dichos gastos estén vinculados exclusivamente a la obra. Quinto, la designación y el cambio del supervisor es una cláusula también clave porque la ley señala de que el fiduciario designa al supervisor, pero muchas veces, a veces los supervisores no están a la altura o no cumplen correctamente sus funciones y hay que dejar pactado cómo se puede cambiar. Ahí existen dos modalidades, uno que es a solicitud exclusiva de la entidad pública, otro puede ser previo acuerdo entre la entidad y el contratista. También hay la opción del cambio fiduciario, cambio el contratista. La ley señala de que en caso se resuelva el contrato con el contratista, la entidad pública va a poder designar a otro contratista para que cumpla con el saldo, no solo de la obra, sino también del fideicomiso. Tema muy importante a tenerlo en cuenta. Eh, También la resolución del fideicomiso es importante saberla encuadrar. Normalmente, al resolverse el contrato de obra, no se olviden que el contrato de fideicomiso es hijo del contrato principal, que es el contrato de obra.
un tema muy importante entre el fideicomiso público versus el fideicomiso privado en obra pública es que en el fideicomiso público, si el contrato de fideicomiso se resuelve, el saldo de los adelantos que están en el fideicomiso pueden revertirse a la entidad pública si así lo solicita. Esto significa que la entidad pudiera recuperar el saldo de los flujos o si no, designar a otro contratista para que continúe con el uso de esos flujos en la ejecución de la obra. En cambio, en el fideicomiso privado en obra pública, al resolverse el contrato principal, generalmente motiva una controversia vinculada al arbitraje. Y mientras no se resuelva ese arbitraje principal, dado que los adelantos están en un fideicomiso privado que es garantía del emisor de las fianzas, van a quedarse depositados en dicho fideicomiso privado hasta que se resuelva el arbitraje principal. Quiero ser respetuoso con el tiempo, ya son las 11 de la mañana. Temas importantes, otros temas muy importantes en el fideicomiso público es la facturación. Todos venimos de la experiencia en donde uno pide adelantos con fianzas y recordarán ustedes de que el contratista presentaba su solicitud de adelantos engrampando su fianza de adelantos y su factura de adelantos. ¿Qué ocasionaba esto? Ocasiona un serio problema de IGB, porque el contratista en ese día 1 está emitiendo una factura por el 100% de los adelantos y con un IGB alto. Y en ese momento no tiene IGB de compras para netear ese IGB de las ventas. Gran problema que los contratistas han lidiado siempre en cómo resolver y eso implica pues salir a negociar favores o hacer acuerdos no muy ventajosos en donde le pides a un proveedor que por favor te emite una factura adelantada y que le reconoces el impuesto, etcétera, etcétera. En cambio, con el fideicomiso no se tiene ese problema. Con el fideicomiso, cuando la entidad transfiere el 100% de los adelantos a la cápsula del fideicomiso, no está obligado el contratista a facturar ese total del adelanto. El contratista va a facturar en cada desembolso mensual que reciba. Qué alivio de ese gran problema del IGB. Qué gran alivio le da el fideicomiso a ese contratista. La amortización también de los adelantos es otro tema sensible. En el caso de las fianzas, como la entidad ya entregó el 100% de los adelantos, la amortización de los adelantos es en base a ese adelanto entregado al 100%. Pero en cambio, la amortización con fideicomiso se hace proporcional a los desembolsos recibidos. No se hace proporcional al adelanto entregado a la cápsula. Gran diferencia. Por temas de tiempo, voy a pasar de Filmina. Preguntas frecuentes que nos hacen las entidades públicas. ¿En el fideicomiso público debo exigir fianzas? No, ya no hay fianzas. Nos olvidamos de las fianzas. Hoy en día, la única fianza que se exige es el fiel cumplimiento. Pero tal y como lo he señalado varias veces, ya en el fideicomiso integral de la nueva Ley General de Contratación, ya incluso el fiel cumplimiento va a entrar en fideicomiso. ¿Hasta dónde alcanza la responsabilidad al otorgar el fideicomiso? Primero, que entregar los adelantos en fideicomiso es una opción legalmente establecida en la norma de la Ley de Contratación del Estado y no hay ninguna responsabilidad. La responsabilidad acaba cuando la entidad transfiere los flujos al fideicomiso. ¿La Contraloría puede observar? No, porque este es un contrato perfectamente válido y consecuentemente no hay nada que observar si es que se cumplen con las formalidades de dicho fideicomiso. ¿Es necesario la participación de un especialista estructurador de fideicomiso? Nuestra posición es que sí.
porque al ser un fideicomiso, un contrato de ingenieros para la ejecución de obra y sobre todo que se rige supletoriamente por la ley de contratación y su reglamento, requiere necesariamente que haya un facilitador, un mediador entre la entidad pública y el contratista, porque es quien le va a ayudar directamente en los temas relevantes y en las cláusulas claves del fideicomiso. No compite este asesor con el supervisor, lo apoya. ¿Por qué? Porque el supervisor, al final de cuentas, es el que valida, da visto bueno a los desembolsos y rendición de cuentas, pero sustentado en las negociaciones que se han hecho durante la estructuración. El supervisor del fideicomiso tampoco negocia, tampoco es su labor, tampoco es su trabajo negociar la estructuración. Él simplemente entra al contrato para la ejecución y para validar los desembolsos que se piden y la rendición de cuentas. Las funciones del fiduciario, como lo he mencionado, son muy limitadas, se enfoca solo en la custodia de los flujos recibidos y en cumplir las instrucciones de desembolso que reciba. Ellos no evalúan los desembolsos, no los aprueban tampoco y no evalúan la rendición de cuentas ni las aprueban. Y yo con esto, yo acabaría la exposición, me quedó un poquito corto el tiempo, pero quiero ser respetuoso del mismo. Cualquier consulta me la pueden hacer en este momento o si no, acá tienen todas mis redes sociales, mi WhatsApp y mi correo para consultas particulares que ustedes puedan tener. Nuevamente, Rafael, espléndida y muy didáctica exposición sobre las complejidades del mundo del aseguramiento y garantías financieras en obras públicas y cuál es la evolución en la nueva legislación peruana en la materia. Em, Antes de quizás hacerte alguna consulta o comentario, estimado Rafael, no sé si el público participante dentro de la sesión del Zoom tenga alguna consulta. De ser así, obviamente pueden habilitar libremente el micrófono, ya que así el expositor lo ha autorizado. Y bueno, darles el uso de la palabra. Eh, si es que hay alguna, pueden hacerlo en cualquier momento, si los escuchamos. Yo tenía mm, algunas consultas, estimado Rafael. Mencionaste que esta legislación estaba incorporando elementos nuevos, esto de hecho ha sido el marco de tu desarrollo, pero quería preguntarte qué elementos no fueron considerados o que debieron ser considerados de tal manera que complementen el modelo. Y en ese sentido, ¿hacia qué modelo deberíamos proyectarnos de cara a futuro como posibles consideraciones para nuevas revisiones o complementos a las directivas que se vayan a dar? ¿Qué crees tú que podría complementar este modelo para dar más solidez en esta área que trabajas? No sé si tienes alguna reflexión al respecto, señor Rafael. Sí, a ver, yo creo que es un acierto que el Estado apueste por esta nueva herramienta del fideicomiso integral, incorporando también al fiel cumplimiento que, como lo he señalado, es de muy difícil acceso hoy día por los empresarios y contratistas, más aún si están en las obras públicas, para obtener las fianzas o pólizas de caución de fiel cumplimiento. Es un acierto que se haya considerado también el fiel cumplimiento dentro de un gran fideicomiso integral. Estamos atentos, estamos tratando de conectarnos con el MEF, con el Congreso, un poco para saber por dónde vienen las balas, como se dice en el reglamento. Sabemos que se va a prepublicar el reglamento para recibir los aportes. Eso, digamos, cómo va a ser la operativa de el fiel cumplimiento. Por sentido común, seguramente en ese fideicomiso integral va a haber una cuenta de reserva en donde la entidad pública va a ir reteniendo en las valorizaciones ese monto del fiel cumplimiento. Esa es una opción que fluye por sí sola, pero quizás no necesariamente es la única. ¿Ok?
Por otro lado, creo firmemente que el fideicomiso debe ampliarse también a otros eh, segmentos de la contratación pública, porque es solo incluirlo en obras si también pudiera incorporarse para la contratación de bienes, qué duda cabe para los servicios también. Todos sabemos que en el caso, por ejemplo, de los servicios viales, son primos hermanos de la ejecución de obras viales. Las obras de conservación, mantenimiento son muy parecidas y debieran estar dentro de la norma general para fideicomisar también los servicios y no tenerlo como una excepción que recién se dio hace un mes y medio solo para servicios de conservación de propiedad nacional, sino pudiera ser para todas las entidades. Básicamente esos dos criterios creo que estamos a la expectativa de qué es lo que se va a reglamentar al respecto. Finalmente, sobre las fianzas y las pólizas de caución, yo creo que ya nuestro país tiene larga data y experiencia sobre el uso de las mismas y la verdad que no tengo comentario alguno. Yo creo que son herramientas que funcionan bastante bien, pero han tenido sus bemoles como cualquier contrato que exista, ¿no? De acuerdo, Rafael, muchas gracias. Había visto también que había otros países que estaban implementando legislaciones o normativas similares, ¿no? No sé si en tu opinión lo que está haciendo el Perú en este sentido es tratar de acercarse a esos modelos, ¿no? He visto algunos, por ejemplo, salvo error de mi parte, como en México, en Canadá, en Australia. En ese entender, este esfuerzo en la nueva legislación es una adaptación de esas herramientas al contexto peruano o es un intento más, digamos, sui generis o más propio. Mira, qué duda cabe que el, el modelo peruano del fideicomiso público es novedoso, particular y va a ser un modelo a observar y replicar si es que este es exitoso, si es que este es exitoso. No olvidemos que Perú es uno de los pocos países en donde aún hay una política agresiva de inversión pública, producto de nuestra estabilidad macroeconómica y de la fortaleza de nuestras reservas, lo cual nos hace tener recursos para invertirlos. Lo que el desafío que estamos teniendo los peruanos es la gestión y estas herramientas financieras suman y apoyan en la gestión. Todos queremos más obras públicas concluidas, más infraestructura para nuestra comunidad. Ese es el desafío. En otros países, el Estado no otorga, por ejemplo, adelantos. Perú es uno de los, si no el único, uno de los pocos países latinoamericanos que otorga adelantos, lo cual ya de por sí es un impulso tremendo en la inversión pública. Eh, Eso es mi comentario, ¿no? Muchas gracias, Rafael. De hecho, no deseo extender más la sesión. Reitero que existen los contactos de nuestro especialista, un gran referente en la materia, gerente general, CEO de AIT Capital. Rafael, te agradezco muchísimo la sesión el día de hoy. Recuerdo que la sesión queda grabada y seguramente será consultada a posteriori por personas interesadas. Agradezco nuevamente la asistencia de cada uno de ustedes y de parte de la organización Ancagua Internacional, en particular su centro de arbitraje. Les invitamos para el próximo sábado a asistir nuevamente a otro conversatorio más sobre las dinámicas relativas a resolución de controversias en obras públicas. Muchas gracias, Rafael, y a cada uno de ustedes, buen fin de semana. Gracias al Centro de Arbitraje Ancagua. La verdad que feliz de compartir con ustedes y a vuestra disposición y de todos los participantes para cualquier consulta o cualquier otra intervención. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.